Bueno, pues queremos darles la más cordial bienvenida a este foro Desafíos Económicos 2024, Estrategias para el Éxito. Mi nombre es Coca Sevilla y me da muchísimo gusto que se estén sumando a esta comunidad del semanario 7 días. Quiero platicarles que precisamente con motivo del 25 aniversario del semanario 7 días, que fue a mediados del año pasado, empezamos con una serie de actividades, de foros, de interés social y bueno, pues qué mejor que hablar de un tema que nos compete a todos, que es precisamente la parte económica. Y bueno, quiero platicarles antes de arrancar cómo va a estar la dinámica de esta sesión, de este foro. Sería buenísimo que pudieran prender sus cámaras para poder tener esta interacción más enriquecedora, silenciar sus audios. El foro, como saben, va a tener una duración de 1 hora. Y bueno, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, pueden hacerlas aquí en el chat. Tenemos en nuestro equipo a Lea y a Fernando, que van a estar muy atentos en cuanto a sus dudas e inquietudes. Y bueno, antes de iniciar, también queremos darles las gracias al patrocinio de CITV y por supuesto también a la agencia Alter Ego por apoyarnos en todos estos foros, en todos estos eventos que, como decíamos, son de impacto social y de un interés común para todos. Qué mejor que un tema como este, que definitivamente pues toca esa parte, esa inquietud que todos tenemos. Y bueno, sin más, quisiera también comentarles que para conducir este foro de hoy, Desafíos Económicos 2024, estrategias para el éxito, bueno, les voy a platicar que vamos a contar con la presencia del maestro Eduardo Vadillo Jordán y quiero platicarles brevemente, bueno, quién es él, que pues definitivamente va a estar a cargo de la moderación de este evento. Él es ingeniero industrial en la Universidad de las Américas Puebla, con mención honorífica. Tiene estudios en calidad y servicio al cliente, administración y cultura internacional en la Escuela de Negocios de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Él cuenta con una maestría en alta dirección de empresas en el IPADE y actualmente es miembro del Consejo de Administración de diversas empresas como Mind Up Academy, Financiera Efectivate, Home, Accurate Media, Merchandise, Club de Golf Las Fuentes, CTV, y también él es consultor y coach en el desarrollo de nuevos negocios. El día de hoy está con nosotros el maestro Eduardo Vadillo, precisamente para llevar la moderación de este interesante foro. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Coca. Buenas tardes a todos. Espero que este foro sea muy satisfactorio para todos en términos del conocimiento de las aportaciones que nuestros dos panelistas van a estar aportando. Hablaremos de diversos temas, de economía, de tendencias, de desarrollo de negocios, de temas de empleo en México y en Latinoamérica. Y bueno, pues con esto esperamos que todos los que están participando en este foro se lleven una idea para tomar mejores decisiones. Al final de cuentas, está el dicho que dice, información es poder. Y bueno, de eso se trata, que hoy se lleven buena información para que puedan tomar buenas decisiones para ustedes, para sus negocios, sus empresas y en general, pues para la vida. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, me voy a permitir presentar a nuestros dos panelistas, grandes empresarios, políticos, profesionistas en cada una de sus áreas. Inicio con mi querido Herberto Rodríguez Regordosa. Herberto, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Herberto es ingeniero industrial y maestro en finanzas por la Universidad de las Américas Puebla
con diplomados avanzados en economía, en empresa por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es candidato a doctor en economía y empresa por la Universidad Jaume de Valencia. Es egresado del IES School of Management en programa de alta dirección y del programa de creación de valor en empresas familiares. Fue vicerrector en la UPAED y actualmente es profesor investigador de medio tiempo en su Facultad de Economía. Fue presidente también de Coparmex Puebla y de la Fundación Empresarios por Puebla. Es socio de diversas empresas como Verix, Banca de Inversión, Workosfera, La Dicta, Grupo UNE, Kigo Parquimóvil y Dema Arrendadora. Actualmente es presidente del IESDE, School of Management, y está colaborando como profesor de estrategia y finanzas. Bienvenido, Herberto. Gracias, mi querido Eduardo. También contamos con la presencia de nuestro amigo Guillermo Malpica Soto. Él es licenciado en Economía, también por la Universidad de las Américas Puebla, y maestro en Estudios Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus de México, y desde 2019 es profesor de asignatura en la Universidad de Monterrey. Cuenta con más de 25 años en economía, comercio internacional, inversiones, negociaciones comerciales internacionales. Fue funcionario público estatal en Puebla, titular del organismo encargado de la atracción de inversiones a Puebla y subsecretario de Industria y Comercio. En el gobierno federal, Guillermo fue por más de 20 años negociador en los tratados de libre comercio de México, incluyendo el TEMEC, y se desempeñó como representante comercial de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington, D.C. durante la negociación de este acuerdo. Desde enero del 24 es director ejecutivo de Alianza en México, una asociación nacional de empresas de tecnología que funcionan como plataformas digitales en reparto y movilidad. Pues muy bien, bienvenidos, bienvenido también Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Y Gracias, bueno, Eduardo. pues demos inicio a este gran foro. Dos comentarios previo a iniciar. Tenemos varios temas que tratar. Para cada una de las preguntas les iré dando los tiempos estimados para que más o menos podamos cubrir todos los temas que quisiéramos abarcar en este foro. Y por otro lado, les pediría también a nuestros asistentes que fueran tomando nota de algunas preguntas para que al final podamos abrir unas cuantas preguntas y terminar de redondear estos conceptos que hoy veremos acá. Pues bien, sin más preámbulo, inicio con la primera pregunta, para lo cual tenemos 2 minutos por panelista. Y bueno, la pregunta es, en general, para abrir ya como tal el foro, ¿cuáles son las principales tendencias económicas que han marcado el inicio del año 2024, tanto en México como en Latinoamérica, y que sobre todo pues van a ir delineando el año en adelante? Si gustas, empezamos contigo, Herberto. 2 minutos, por Oye, favor. bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. Primero felicitar a Coca Sevilla, a todo el equipo de Semanario 7 Días Puebla por este 25 aniversario, y es un honor compartir además el panel con Guillermo Malpica, quien he tenido oportunidad de tratarlo en varias ocasiones. Y creo que lo interesante es que este panel pues sea como muy reflexivo, ¿no? Yo creo que ni Guillermo ni yo tenemos la verdad absoluta, sino es nuestra interpretación de cómo vemos la realidad, y sobre todo pues aportar cosas que nos sirvan, pues no solo para las decisiones estratégicas de nuestros negocios, de nuestras empresas, de nuestra vida profesional, sino también esto debe tener como una visión de un bien común, ¿no? De la oportunidad de crear prosperidad para todos los latinoamericanos, los mexicanos, obviamente ahí estamos incluidos, y ver un poco qué alternativas tenemos, ¿no? Yo creo que Latinoamérica, digamos, si nos remontamos hace 50 años, pues está dejando ir oportunidades importantes, ¿no? Me parece que si hablamos de esos puntos que han marcado el inicio del año 2024,
definitivamente el discurso de Milei en Davos es un discurso emblemático. Por supuesto, no coincido, digamos, en sus datos y todo tiene algunos temas que pueden ser debatibles, pero sí es esta visión de que de alguna manera la libertad económica sí tiene una oportunidad de crear más prosperidad que una visión, digamos, más socialista, más populista, ¿no? Que creo que Latinoamérica, con 650 millones de habitantes, con todas las riquezas naturales que tiene, con la gran población que tenemos también, con un avance importante en educación y demás, no podemos dejar ir, ¿no? Me parece que Latinoamérica le debe a sus ciudadanos la oportunidad de prosperar. Si nos comparamos hace 50, 60 años con Corea, vamos a decir que teníamos niveles incluso mejores de entrada, sobre todo países como Argentina, de los que tenía en ese entonces Corea, ¿no? Y Corea de alguna manera le apostó muy fuerte a la educación y a crear, y hablo de Corea del Sur por supuesto, a crear un país con instituciones y a empujar la libertad económica como estrategia de desarrollo, ¿no? Yo creo que Latinoamérica ha estado dubitativo en este sentido, que vamos para un lado, para otro. Yo creo que solo países, tal vez Chile, que ahora ha virado un poco a la izquierda, Costa Rica, que es un país pequeño, pero es un país que ha formado instituciones interesantes, y tal vez por ahí Uruguay se salvan de este fenómeno latinoamericano, ¿no? Brasil con grandes oportunidades por la riqueza que tiene en materias primas, y por supuesto México, pues gracias al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que ha De sido hecho, ya ya modificado, estamos llegando al límite que de ha tiempo. creado grandes oportunidades porque nos hemos vuelto uno de los países exportadores más importantes del mundo, ¿no? A mí me gustaba un análisis que hacía Pricewaterhouse, y en el caso de México, en el caso de Brasil, y casi decían que pase lo que pase con modelos de estos econométricos, que sabemos un poco los economistas de esos, pero que predicen lo que va a pasar gracias al pasado y gracias a las variables que tienen, pues apostaba, ¿no? A que México y Brasil serán de las primeras 10 economías del mundo, ¿no? Pero eso no va a pasar si no realmente trabajamos por países que le apuesten a las instituciones, ¿no? Y yo creo que la agenda de Latinoamérica debe ser una agenda de prosperidad que para mí tiene dos componentes. Uno es que vía la libertad económica tenemos que hacernos países más competitivos, y al mismo tiempo, y la verdad es que esto no está peleado y hay más evidencia, generar progreso social. A veces pensamos que esta libertad económica va en contra de la oportunidad de prosperar, pero la verdad es que la verdadera competitividad de los países es esa que genera mayores oportunidades a toda su población, y creo que este tema de la desigualdad, de las diferencias entre los ricos y los pobres en Latinoamérica sigue siendo un pendiente, porque además nuestros estados y sus instituciones siguen siendo sumamente débiles, ¿no? Entonces, yo soy un optimista de Latinoamérica, soy un optimista de México, pero creo que vale la pena debatir qué es lo que hemos hecho no del todo bien, qué hemos hecho bien, qué hemos estado haciendo mal, y eventualmente crear una agenda de prosperidad compartida que, más allá de las ideologías, más allá de ser izquierda y derecha, creo que tenemos que ver qué es lo que funciona, qué es lo que la evidencia, los números, la ciencia económica ha avanzado mucho, hay demasiados datos ya, y podemos ya interpretar precisamente con cuestiones muy objetivas y con evidencia qué tipo de políticas públicas, qué tipo de base empresarial y qué tipo de relaciones nacionales e internacionales tenemos que tener para ser unos grandes jugadores en el mundo que se está construyendo hoy. Excelente, Alberto. Gracias. Guillermo, ¿cuál es tu perspectiva sobre estas tendencias económicas, precisamente como comenta Alberto, toda esta evolución que se da, pero también el compromiso, pues, de sacar no solamente en un mercado libre, sí, de libre competencia, pero ayudar precisamente a las clases menos favorecidas a salir adelante también para formar realmente una sociedad próspera, ¿no? Sí, muchas gracias, Eduardo, y buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Coca, por la invitación, y felicitaciones al semanario 7 días por las bodas de plata, que sigan siendo igual número de años, mucho más años de comunicar y de compartir con la sociedad de todos lados
América Latina. Sí, yo creo que, bueno, coincido mucho con Herberto, es una oportunidad para América Latina el entorno geopolítico que estamos viviendo, ¿no? Estamos en una situación que no habíamos vivido en varias décadas de multipolaridad, ¿no? En la realidad geopolítica. Entonces, eso para América Latina representa una oportunidad, se puede aprovechar también un poco para no depender tanto de ciertos mercados. México exporta, hablando por ejemplo del sector externo, más del 80% de sus productos solamente a Estados Unidos, cuando tenemos tratados con 52 países, un mercado potencial de 1.600 millones de personas a las que les podríamos vender en condiciones preferenciales, y nos enfocamos solamente en un mercado. Es una oportunidad también para sentar las bases de lo que quiere América Latina en temas de desarrollo. Es la región más desigual del mundo probablemente, y creo que tenemos que trabajar en políticas públicas que mejoren las condiciones de crecimiento económico, las oportunidades de desarrollo económico, pero con un enfoque precisamente más humano, ¿no? Que tenga que ver, que ataque estos cambios estructurales que se necesitan para crecer, más allá de una tendencia muy modesta que hemos tenido en las últimas décadas, y que esa riqueza se reparta de una mejor manera entre toda la sociedad, apuntando hacia arriba, ¿no? Subiendo la vara, no bajando la barra para todo el mundo, sino subiendo la barra para toda la población. Tenemos expectativas de crecimiento en el mundo para el año próximo poco alentadoras, ¿no? Un crecimiento mundial está alrededor del 2%, igual para México, alrededor del 2.2%, en América Latina se espera un crecimiento de 1.9%, que es apenas un poquito mejor de lo que estaba América Latina prepandemia, ¿no? Entonces hay retos importantes en la estructura de las economías en Latinoamérica, pero podemos hablar un poco más, si quieres, en las siguientes preguntas. Sí, perfecto. Y precisamente esto que comentas viene a colación de la siguiente pregunta, ya profundizando un poquito más en cómo ha cambiado el desarrollo, la economía mexicana, la economía en latinoamericana, perdón, después de este fenómeno que todos vivimos, el fenómeno de COVID-19, la pandemia, donde por un lado nos encerramos, negocios cerraron, muchos negocios quebraron, pero por otro lado, pues hubo a quien le fue muy bien, iniciaron nuevos modelos de negocios, el comercio en línea, el comercio digital explotó, nuevas personas, jóvenes, etcétera, encontraron que por ese lado podían ir progresando, ya sin tener una tienda física, sin tener, digamos, este trabajo de forma física. Hoy, pues ya las conferencias online como esta que estamos teniendo, pues ya son muy comunes, ya estamos habituados, pero antes del COVID no era eso, ¿no? Entonces, por ahí, Memo, ¿tú cuáles verías que son estos temas importantes que han cambiado y que van a delinear hacia adelante pues la vida empresarial y de los empleados en México y Latinoamérica? Pues a nivel de empresa, creo que el COVID fue un impacto transformador importantísimo. Tú lo mencionas, aceleró la digitalización, la transformación digital de las empresas. El comercio electrónico se volvió una alternativa no solamente para las empresas, sino para las familias que estaban sin salir de casa y sin tener un ingreso de alguna manera. El comercio electrónico creció en el mundo en el pico de la pandemia 27% y en México 81%. Un crecimiento brutal de la economía digital, del comercio digital. También trajo muchos cambios en la manera de comprar y vender en el mundo, ¿no? El gran cambio de la pandemia es el acortamiento de las cadenas de suministro, ¿no? Ya no antes dependíamos con la globalización de insumos de todo el mundo, y ahora las empresas se han vuelto un poco más cautelosas en dónde acceden a esos diferentes insumos para no tener problemas de acceso ante cualquier disrupción de la cadena logística, ¿no? Ya no hablamos del just in time, decía alguien hace poco, sino del just in case, de no estar preparados para cualquier contingencia, y eso acorta las cadenas de suministro, y eso nos lleva también al famoso nearshoring del que se habla tanto en estos días, ¿no? También hay una tentación proteccionista a raíz de las crisis económicas provocadas por el COVID y por la desaceleración que ya venía antes en el mundo, ¿no? Y eso, hay una vigilancia muy estrecha de la Organización Mundial de Comercio, el G20, sobre los países que tienen este tipo de medidas nuevas proteccionistas para tratar de levantar su economía. Ha habido también
un cambio profundo en la manera en que algunos países estructuraron sus finanzas, ¿no? Algunos países dedicaron una parte muy importante de su gasto a tratar de recuperar la economía, otros países como México no lo hicieron, y eso tiene diferentes impactos fiscales y en términos de deuda pública que están viviendo las economías de América Latina y en general del mundo, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahora viviendo, como decía, un mundo multipolar. Decía alguien en una presentación hace poco sobre la realidad del mundo que estábamos viviendo ya estábamos viviendo en un escenario policrisis, ¿no? Ya no era, o sea, ya no era lo nuevo la crisis, sino la constante, y varias crisis sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Y decía Michael Froman, que fue asesor del presidente Obama en asuntos internacionales, que estamos más bien en un mundo poliamoroso, ¿no? En donde las alianzas entre bloques económicos han cambiado mucho, y para algunos temas nos llevamos muy bien con cierta región y para otros temas son nuestros enemigos, ¿no? Entonces estamos en una realidad cambiante, esa es la norma, y creo que hay que estar muy vivos para atender esos retos. Exactamente. Se decía antes que la única constante es el cambio, ¿no? De forma chistosa. Y hoy yo creo que lo estamos viviendo de manera más acelerada, nuevas tecnologías, nuevas disrupciones que están transformando mucho la manera en cómo hacemos los negocios. Y eso abre la pregunta, Herberto, ¿cómo está las empresas que han logrado recuperarse, qué han hecho y las que no, pues qué les está faltando hacer para después de este fenómeno del COVID, pues poder seguir avanzando y poder dinamizar su crecimiento en este entorno económico tan nuevo, con innovador, donde el cambio es la constante. 2 minutos, Herberto, por favor. Bueno, yo primero empezar diciendo que el manejo de la pandemia en general en Latinoamérica fue fatal, ¿no? A mí se me hizo muy interesante una gráfica que publicaba un profesor del IES de Barcelona que conozco bien y que un poco marcaba, ¿no? Este dilema entre salvar la economía y salvar vidas, ¿no? Porque ese fue el primer planteamiento que se nos puso, ¿no? Muchos países demostraron que podrían salvar la economía y podrían salvar vidas, pero esto es porque cuando la pandemia llega, estructuralmente estaban mucho más preparados, sobre todo sus sistemas de salud eran mucho más sólidos, ¿no? Y a pesar que países como Dinamarca, Suecia le apostaron de entrada muchísimo al tema de la inmunidad de rebaño y luego se dieron cuenta que era un tema demasiado grave, ¿no? En México, pues la verdad es que estructuralmente, y creo que fue el fenómeno igual en Brasil, en Perú, en Ecuador, nos rebasó la pandemia, ¿no? Y nos rebasó porque aunque las autoridades no fueron como muy transparentes en el manejo de información, luego nuestros institutos de estadística fueron publicando este dato que se llamó las muertes en exceso, ¿no? Más allá de las muertes reportadas, nos dimos cuenta, por ejemplo, que en el caso de México, el número de muertes en exceso llegó a los 800,000, ¿no? Cuando a lo mejor los datos oficialmente reportados estaban a menos de la mitad de esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla? Que Latinoamérica tiene muchos problemas estructurales, ¿no? Si los tenemos en el área de salud, los tuvimos en muchos temas, ¿no? Y como dice Guillermo, hubo como 2 reacciones en el mundo, ¿no? Es curioso, pero los países más liberales decidieron empujar sus economías, decidieron, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, y un poco la inflación que vivimos post-pandemia tiene que ver con eso, pues de soltar la chequera, ¿no? De no dejar a la gente sin nada, mientras en México, por ejemplo, la política fue que cierre quien tenga que cerrar, una política hiperliberal que ya no se ve casi en ninguna economía, ¿no? Yo creo que el rol del Estado en la economía es muy importante, tiene que ser un rol subsidiario defendiendo, digamos, estos temas de la libertad de empresa, pero la economía es un bien común que hay que cuidar, ¿no? Entonces, diciendo esto, me parece, y hablo en particular del caso de México, que fue un error no haber hecho una política monetaria un poco más expansiva, proteger los empleos. Acuérdense que en México, pues más de la mitad de los empleos son informales, ¿no? Entonces necesitamos hacer algo y dependiendo del sector que estabas, sufriste más o sufriste menos, ¿no? A quienes les fue muy bien, pues obviamente a toda la gente que estaba dedicada al sector salud, ¿no? Y a quienes les fue muy bien, por ejemplo, el sector educativo que se fue online. Tengo algunos datos ahí
que publica la NUYE, el crecimiento de toda la matrícula de educación online fue totalmente atípica y totalmente, digamos, en contra del ciclo, ¿no? Y eso fue interesantísimo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son un poco las malas noticias, ¿no? Que México, por ejemplo, y creo que está pasando en varios países, apenas estamos recuperando los niveles de la economía, es decir, el PIB completo que teníamos en 2018. ¿Y esto qué quiere decir? Que aunque crezcamos este año al 2,5%, el promedio del crecimiento de este sexenio va a ser el peor de los últimos sexenios que hemos vivido, ¿no? Miguel de la Madrid lo criticamos mucho por aquellas crisis donde México casi no creció, pues este sexenio va a ser un poco más abajo de eso, ¿no? Y si vemos el dato del Producto Interno Bruto per cápita, resulta que estamos peor, ¿no? Y otra agenda, ¿no? Este gobierno en particular, su lema era primero los pobres. Bueno, resulta que todos los indicadores, no todos, pero la mayoría de los indicadores de pobreza nos presumen mucho el tema del salario mínimo y creo que está bien y por cierto, esa es una agenda más de los empresarios. En el PIB per cápita, México está peor que como estaba hace 5 o 6 años, ¿no? Entonces, creo que la pandemia lo único que hizo fue evidenciar los grandes problemas estructurales que tenemos en Latinoamérica y que tenemos urgentemente que corregir, ¿no? En el caso de México, uno de los indicadores de pobreza, acuérdense que ya se mide con el Coneval de manera multidimensional, fue terrible y fue el hecho de haber acabado con el Seguro Popular, haberle hecho un INSABI que nunca funcionó y haber dejado a la gente que ya tenía una cierta cobertura de salud con ninguna cobertura, ¿no? Y eso en el indicador de pobreza hizo que aumentara la pobreza total y la pobreza extrema en nuestro país. Correcto. Sí, muy interesante esto. Y acá pasaría con Memo. Esta serie de políticas que se están llevando a cabo por parte de este gobierno, dentro de ellas ya mencionada por Herberto, el alza de salarios, en la cual yo también, de salarios mínimos, la cual estoy de acuerdo, porque hay que tratar de cerrar la brecha, ¿no? Está este índice de Gini, donde marca no solamente el PIB per cápita, que es un promedio entre todos los del Producto Interno Bruto entre toda la población, sino el índice de Gini, pues la distancia que hay de los pobres a los ricos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de políticas o cómo están llevando estas políticas gubernamentales hacia el desarrollo, crecimiento económico, empresarial y personal de los mexicanos? Memo, ¿tú cuál es tu opinión al respecto de estas políticas? Sí, mira, yo creo que hay una especie de contradicción en algunas de las medidas de política que hemos estado viendo en estos últimos años, en esta administración. Yo creo que en política pública las buenas intenciones no bastan, tiene que haber buena manera de aterrizar las políticas públicas y una buena manera de realmente enfocarse en las prioridades, ¿no? Y hemos visto políticas un poco contradictorias. Por ejemplo, a pesar de que hemos tenido a nivel macroeconómico resultados pues más o menos estables en la economía, no tan alta inflación, una cierta disciplina fiscal la mayoría de este sexenio, lo cual ya no se cumple en este año electoral, ¿no? Tenemos una elevada deuda pública de casi 49% del PIB y tenemos también un déficit fiscal que es el más grande de los últimos 15 años, ¿no? Pero en general había una cierta disciplina en la macroeconomía. Decía Carlos Monsiváis que por qué no nos vamos a vivir todos a la macroeconomía, ¿no? Ya que está tan bien. Lo que necesitamos entonces es políticas que se enfoquen realmente en el bienestar de las personas. El campo ha sido un poco olvidado, el campo necesita políticas públicas muy dirigidas para acabar con esta dualidad de un sector extremadamente moderno en ciertas regiones del país, un sector extremadamente atrasado en otras regiones del país. Se acabaron los apoyos al campo. Hubo un sobreénfasis, me parece a mí, en programas sociales, algunos de los cuales me parecen muy positivos, pero por razones equivocadas, ¿no? Ha habido ese sobreénfasis en estos programas sociales y yo creo que necesitaríamos tener una actitud muy crítica para definir en dónde y hasta dónde apoyar en este tipo de programas. Y en el tema de inversión y de infraestructura, me parece que también ha habido un mal cálculo de dónde podrían estar los beneficios. Es cierto que el sur-sureste necesita infraestructura importante para alcanzar o cerrar esa brecha de desarrollo, pero también
Si le preguntas a los empresarios o a los inversionistas extranjeros, por ejemplo, cuando quieren venir al país, si se irían a un lugar donde no hay conectividad, donde no hay insumos esenciales, ¿no? Como energía, en fin, creo que tampoco funcionaría muy bien esa toma de decisiones. No va alineado, digamos, la inversión en infraestructura con la toma de decisiones a nivel de los inversionistas. Y es a donde tenemos que enfocar nosotros, a combatir esos cuellos de botella en infraestructura que tiene el país. No podemos aprovechar el potencial de nuestro crecimiento si no nos ponemos a revisar en dónde estamos atorados precisamente en esa conectividad, en esa suficiencia energética. Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo también en la flexibilidad de los esquemas laborales, en fin. Las políticas públicas tienen que ser de otra manera, y para concluir este comentario, enfocadas a las verdaderas prioridades que nos están deteniendo de dar un salto en el crecimiento económico y acompañarlas, por supuesto, de este componente de ir trabajando cada vez más en la reducción de la pobreza y de la desigualdad económica. Correcto. Gracias. Gracias, Memo. Herberto, hablando ya un poco más en temas de educación, de lo cual eres más especialista por toda la actividad que has tenido en este sector económico educativo, ¿cuáles dirías tú que son las carreras, los oficios, las actividades que tendrán un potencial crecimiento y cuáles no? Y están en riesgo de desaparecer en un futuro, tanto en México como en Latinoamérica. Bueno, ahí hay datos que son interesantísimos, ¿no? Todo el sistema de educación superior en México ha venido creciendo de manera muy interesante. Tenemos unos 4.6, 4.7 millones de estudiantes hoy en la educación superior en México. Seguimos teniendo una brecha porque todavía no llegamos al número de 4 de cada 10 jóvenes en edad de ir a la universidad vayan, ¿no? El objetivo, digamos, gubernamental es que para el 2030 el 50% fuera, ¿no? Hay que compararlos con Corea, ¿no? Donde el 80% de la gente que está en el mundo laboral ya fue a la universidad. Entonces México tiene que acelerar su tema educativo, pero tiene que hacerlo desde la primaria, la secundaria. Hay una brecha muy grande, digamos, la primaria tenemos cobertura al 100%. No conozco tantos datos de otros países. La secundaria va bastante bien, pero cuando llegamos al bachillerato se nos cae como el 30% de la gente y luego hacia la educación superior todavía se nos cae más, ¿no? Entonces necesitamos arreglar la educación básica para potenciar la educación superior. Pero bueno, dentro de las buenas noticias es que estos 4.600.000, 4.700.000 estudiantes, cerca del 45% de ellos están en carreras de ingeniería y en carreras de negocios, que hay mucha investigación que concluye que un país que produce muchos ingenieros, y estamos produciendo ingenieros en serio en México, nos podemos competir contra la India o China, que están haciendo lo mismo, y ahí vemos un gran potencial, ¿no? Y yo creo que estas carreras, si las sabemos conectar a un sistema de innovación, a un sistema de incorporarlos a la economía, pero sobre todo a la nueva economía, creo que puede ser la gran palanca del desarrollo de México. El caso de Puebla es increíble. Tenemos 320.000, 330.000 estudiantes en educación superior, pero curiosamente la economía de Puebla está estancada. Hay una desconexión entre este gran potencial y esta gran palanca que es la educación superior y el crecimiento económico de México. Y yo creo que ahí está la gran oportunidad, ¿no? ¿Vamos a seguir necesitando abogados? Sí, ojalá los menos posibles, ¿no? Porque está bien, si ustedes son abogados, creo que están bien, pero los abogados, los contadores, este tipo de carreras más tradicionales, incluso con la inteligencia artificial, pues van a ir disminuyendo sus oportunidades, ¿no? ¿Dónde hay las grandes oportunidades? Pues en carreras como la biomedicina, como la ciencia de datos, como temas que hagan gran innovación del campo. Yo coincido conmigo que el campo hay que hacer cosas adicionales, pero es curioso que durante la pandemia este sector primario fue el que más creció comparado con las manufacturas o los servicios. Entonces México tiene un gran potencial por los climas, por lo que produce, somos el mayor productor de berries, en fin. Entonces hay que encontrar, digamos,
esas vocaciones de México junto con las vocaciones educativas, pero lo que es cierto es que México en su gran mayoría sigue, digamos, en la inversión industrial. Y mientras otros países, y ese es el ejemplo de nuestra frontera norte, si tú te comparas con California, efectivamente California tiene un campo precioso y produce cosas muy innovadoras, los vinos de Napa, por ejemplo, pero en realidad es una economía que ya está en la nueva economía. Y creo que México ha tardado mucho en incorporarse y en crear empresas y atraer inversión extranjera de esa naturaleza. Yo creo que México tiene que ser un país que evolucione rápidamente, es un país que es muy fuerte en manufacturas y exportadoras, a un país que empiece a producir cosas de la nueva economía. Y Puebla es un buen ejemplo. El 25% de la economía de Puebla depende del sector automotriz, pero el sector automotriz está viviendo al menos 3 cambios que van a cambiar para siempre esta industria, que en 100 años no había pasado. Uno es la evolución a los autos eléctricos, 2, a los autos autónomos y 3, la economía compartida, ¿no? Lo cual quiere decir que tal vez los jóvenes ahora centennials no van a tener la necesidad de comprar un coche como lo hicimos nosotros de la generación X o antes los baby boomers, ¿no? Y eso va a hacer que la demanda por automóviles en unos 10, 15 años en el mundo caiga 40 o 50% según estos números. ¿Qué vamos a hacer como Puebla en nuestra economía si seguimos apostados a la industria automotriz? Es correcto. Sí, grandes cambios, bien mencionado en temas de movilidad, en temas de inteligencia artificial, pero también en temas de crédito. Por ejemplo, Memo, hoy en día han aparecido estos neobancos con tarjetas de crédito que antes era muy difícil acceder al crédito y hoy pareciera que es mucho más fácil, cualquiera solicitando online, pues le dan una tarjeta de crédito a lo mejor con 3,000 pesos, ¿verdad? Pero ya hay este acceso. Hablemos de Nu, de Story, de este tema de la industria fintech que también hoy apoya a las empresas. Y si bien es cierto que para desarrollar un país necesitas capital humano formado en ingeniería, en ciencias, etcétera, para generar la innovación y el desarrollo, pues también necesitas de capital, ¿no? Para poder apoyar a los nuevos emprendedores, todo este tema de bajar capitales de estos fondos de inversión para las startups. ¿Qué nos platicas de eso, Memo? Tú lo dices muy bien, es necesario tener más crédito y tener un cierto tipo de crédito para este perfil de emprendedores, ¿no? El ecosistema emprendedor se sostiene pues por instituciones educativas sólidas, se sostiene por un ambiente que privilegia la flexibilidad laboral, pero también sobre todo se sostiene por un esquema de financiamiento que le apueste a este tipo de proyectos de alto riesgo, ¿no? O sea, la mayoría de los emprendedores son emprendedores seriales en el sentido de que llevan 7, 8 empresas formadas y fracasando y aprendiendo de cada una de ellas. Entonces necesitas un sistema financiero que sea acorde con ello, ¿no? Y a nivel general, pues el crédito en México también necesita aprovechar al máximo la tecnología. Ya lo decía Alberto, las plataformas digitales están proporcionando a través de la economía compartida una posibilidad que no teníamos antes de acceder a crédito con diferentes perfiles de riesgo, con otros análisis de costos a través de las fintech. Y tenemos una ley fintech que a mí me parece que se quedó corta, ¿no? 30, más o menos, me decía hoy un empresario colombiano que precisamente está tratando de entrar en el mercado mexicano con este tipo de servicios que como un 30% de las empresas mexicanas que están haciendo este tipo de servicios financieros a través de plataformas digitales no están dados de alta, digamos, como fintechs, ¿no? Porque es complicado acceder a la ley, cumplir con toda la reglamentación en ese sentido. Entonces, mayor crédito, por supuesto que es necesario, pero a nivel de los individuos y a nivel de las familias, yo diría también, hagámonos de nuestros propios recursos a través de una muy buena disciplina del ahorro. Creo que falta en México y en América Latina, no es la excepción, una cultura del ahorro individual, ¿no? Más o menos estaba revisando hace rato y con datos de la Conducef, aproximadamente un 60% de la gente dice que ahorra y más o menos un 20% ahorra de manera regular, ¿no? Pero si ves, por ejemplo, de qué manera ahorran,
la gran mayoría tiene ahorro informal, que significa básicamente que guardan el efectivo en su casa o que participan en tandas o algunos esquemas ahí de ahorro informales, ¿no? Y luego también, si te fijas en esa misma encuesta nacional de inclusión financiera que saca periódicamente el INEGI, también hablar un poco en qué se va este ahorro que la poca gente que ahorra, en qué lo gasta, ¿no? Y la gran mayoría lo gasta, por ejemplo, está aquí en emergencias, en gastos personales, una gran proporción, como la cuarta parte, muy poca proporción de ese ahorro en educación y en salud, ¿no? En prever un mejor perfil futuro de su capacidad para producir, ¿no? Que es educación y salud, y solamente un 8% en activos, en incrementar sus activos familiares, ¿no? Por ejemplo, una casa o tener un negocio. Entonces, el ahorro creo que tiene que ser fundamental, hay que empezar por uno mismo y por las familias en este sentido. Educación financiera desde los niveles más básicos. Yo creo que todo el mundo vivimos comprando, vendiendo el regalo, etcétera, pero muy pocos a nivel general, seguramente en este foro sí, conocen pues qué es el interés compuesto, medir tasas y rendimientos, precisamente porque al saberlo pues, te lleva a una cultura financiera, una cultura de ahorro y sabes cuál es sabes jugar este juego de la economía del dinero, ¿no? Sí, muy importante lo que mencionas. Quiero moverme un poco a un tema un poco, digamos, político. En este año, en 2024, pues, vivimos algo sui generis. Hay elecciones en México, pero también hay elecciones en nuestro socio comercial, Estados Unidos, nuestro socio comercial más importante. ¿Qué impacto? Y también poniendo este fenómeno donde se está buscando que más empresas vengan a invertir a México, este tema del nearshoring, donde todo el mundo dice, oye, es una gran oportunidad para México, para darle ese impulso que necesita México para la creación de empresas y para consolidar tratos comerciales con nuestro primer socio comercial. ¿Cómo está este impacto en tema político? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Qué perspectivas podríamos tener aquí, Herberto? Bueno, a ver, yo creo que a mí me encantaría que cada vez la economía caminara como parte de la política, ¿no? La verdad es que en el mundo yo creo que hay una gran decepción de la política y una gran decepción de la democracia en términos generales, lo cual me parece grave, y básicamente porque hay una apropiación de los partidos, y por eso se llama partidocracia, del poder público, ¿no? A nosotros, creo que como empresarios, nuestra responsabilidad efectivamente es analizar esos entornos, pero más allá de eso, lo que tenemos que tener es una agenda de mediano y largo plazo. Recuerdo, por ejemplo, que cuando llegó López Obrador y pues había mucho preocupación, sobre todo en el sector empresarial e institucional, de hacia dónde iba México y se paró la inversión fija bruta, sobre todo la nacional. Pero fue increíble cómo la inversión extranjera siguió fluyendo, ¿no? Y México, entre remesas, inversión extranjera y demás, pues hoy oía un amigo que decía, pues nos salen dólares por las orejas, ¿no? Cuando antes era todo un tema y de ahí este fenómeno del tipo de cambio. Entonces, yo creo que la política tiene que llegar a un nivel de cierta normalidad democrática, y lo que no hemos hecho en Latinoamérica, y creo que es el gran pendiente, es ponernos de acuerdo en la visión, en la propuesta de valor que queremos para cada país, y que esta propuesta de valor fuera muy impulsada, por supuesto, por el sector empresarial, por toda la sociedad, y eventualmente, independientemente de esos bandazos normales que nos da la política, como que el país fuera caminando en un derrotero como muy concreto, que para mí es el tema de la prosperidad, que es esta combinación de competitividad con progreso social. Y creo que nos hemos polarizado, nos hemos dividido. Yo insisto que hoy hay evidencia suficiente para ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Por ejemplo, las transferencias en efectivo condicionadas a la gente
que está más rezagada en un país, se ha demostrado que es bueno para un país, ¿no? Independientemente de que eso pudiera parecer una política de izquierda, pero parece ser que es la única medida para que una familia en una generación pueda salir de la pobreza extrema y eventualmente incorporarse de una manera interesante y dinámica al mercado, vía la educación, que empieza, digamos, por aprender a comer bien y por tener salud, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que necesitamos ponernos de acuerdo en nuestros países en una visión como de mucha libertad económica para que se pueda emprender, nos podamos asociar, pueda haber inversión extranjera, pueda haber reglas claras. El problema mucho en Latinoamérica es que damos bandazos. Un día creamos una reforma energética de avanzada y otro día queremos revertirla. Y eso para la inversión es terrible y genera mucha incertidumbre. Entonces, necesitamos dar mucha certidumbre a esta parte de la inversión al mismo tiempo que le damos mucha certidumbre a toda la sociedad, creando instituciones de esto que se llama la red de social, donde tengas seguridad social. Por ejemplo, yo creo que en México, en Latinoamérica, hay que hacer la seguridad social no contributiva, hay que incluso pensar en aquello que ya de hecho oportunidades y sus programas son el salario universal, ¿no? Y empezar a dar, porque todavía muchos países tenemos margen fiscal, tal vez Argentina no lo tiene, pero México sí lo tiene, como para en una generación darle vuelta a nuestros países. Pero lo que necesitamos es, independientemente de estos sesgos de la política, fortalecer instituciones e ir para adelante. Y creo que en este sexenio, particularmente en México, lo que se ha agredido mucho son estas instituciones que han resistido, han aguantado, pero no van a aguantar para siempre. Entonces tenemos que crear como un nuevo acuerdo democrático, un nuevo acuerdo institucional, un nuevo acuerdo de libertades para los ciudadanos, al mismo tiempo que creamos esta oportunidad a todos para prosperar. Y eso creo que debe ser independiente de quién nos gobierna, ¿no? Y esa es la agenda que hay que poner como sociedad y que el que llegue, pues la siga, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que México y todos los países de Latinoamérica, como bien dices, necesitan una agenda firme y clara hacia el desarrollo, donde los objetivos tanto de gobiernos como empresariales y de formación educativa de las personas, pues estén alineados con una estrategia clara de desarrollo. No importa si vienen de izquierda, de derecha, unos tendrán más programas sociales, otros más impulso de la empresa, pero a final de cuentas somos la misma población, el mismo país y tenemos que transitar por un mismo camino. Este tema de los bandazos, que primero un programa muy alentador hacia el área de energías renovables y luego decimos adiós a eso, vámonos a producir petróleo nuevamente, pues hombre, ¿quién está entendiendo? Y eso, por supuesto, desalienta la inversión externa. Eh, Aquí me gustaría preguntarte, Memo, ya bajándolo, digamos, más a nivel de decisión personal, ya sea que tengas una empresa, seas empleado o estudiante, que tenemos varios estudiantes acá. ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales que tú les darías en cuanto a desarrollo, estudio, por qué caminos ir, dónde prepararse, cómo prepararse para enfrentar mejor el 2024 y los años que vienen? Yo diría unas tres, vamos a ponerlo así. Primero que nada, disciplina financiera. Vamos a vivir un entorno complicado el año próximo y nos tenemos que disciplinar financieramente, hablando de este tema del ahorro, de este tema de la previsión de los gastos. Creo que puede ser una primera recomendación muy sensata. Segunda recomendación, trabajar en expandir nuestras propias capacidades. Y esto tiene que ver con cómo continuamos nuestra educación, cómo dirigimos nuestra educación hacia donde creemos que puede ser mejor aprovechada, ¿no? Estamos en un entorno donde cada vez hay que competir mejor y no necesitamos tener necesariamente un doctorado o una maestría. Ahora hay muchísimas oportunidades de especialización muy enfocadas a ciertos aspectos de la vida laboral. Por ejemplo, certificaciones. Ahora es muy importante trabajar en certificaciones en ciertos campos de la actividad económica. Entonces, continuar con la preparación
personal. Y tercero, nos pasa cuando pedimos un auto por una aplicación digital, ¿no? Si pides un Uber, pues primero tienes que ver en dónde estás y luego tienes que ver a dónde vas. Si no le pones para dónde vas, pues nada más no jala la aplicación. Entonces, no podemos pretender que nos vaya mejor si no sabemos a dónde queremos ir, ¿no? Tenemos que tener un trabajo con nosotros, un trabajo personal en donde definamos claramente cuáles son nuestros objetivos para este año y que trabajemos de una manera consciente, casi metódica, en conseguir estos objetivos. Trabajemos también, que aprendimos mucho en la pandemia y que ojalá no se nos olvide, la colaboración, ¿no? El nombre del juego ahora es colaboración. No tienes que tener todo, no tienes que saber todo, pero colaborando eres mucho más poderoso que tú solo, ¿no? Y finalmente, pues aprender que estamos en una nueva realidad económica, una nueva realidad de vida y volvámonos internacionales, volvámonos globales, entendámonos como parte de un mundo, no como parte de una sociedad poblana o de una sociedad mexicana, sino como parte del mundo, y volvámonos también digitales, ¿no? Ya creo que ya lo decía Herberto, ¿no? La realidad va a cambiar radicalmente. Ahorita a lo mejor estamos discutiendo esquemas laborales que a lo mejor mañana ya ni siquiera tienen sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, por los autos autónomos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que seguir estas recomendaciones: internacionalizarnos, globalizarnos, digitalizarnos y las tres recomendaciones que les di. Excelente, muchas gracias, Memo. Estamos llegando casi al final del foro. A mí me gustaría ir viendo si ya tenemos por ahí algunas preguntas formuladas, y si no, bueno, pues seguimos haciendo preguntas aquí a nuestros Sí, panelistas. tenemos dos preguntas. Sí, adelante, por favor. Una es, ¿qué hacer y qué no hacer en cuestión económica este 2024? ¿Quién gusta contestarle, Herberto o Memo? Bueno, es una pregunta un poco dicotómica, así terrible. A ver, yo creo que a nivel empresarial, digamos, lo que tenemos es que repensar nuestra estrategia. ¿Qué es estrategia? Estrategia no es una serie de pasos para lograr un objetivo. Olvídense de ese tipo de definiciones que no aportan nada, ¿no? Misiones, visiones que las repites y se ven cada vez. El tema es cómo puedo yo en mi empresa, sea un pequeño restaurante, sea una fábrica importante, volver o recuperar esa posición única, que es apostarle a mis fortalezas, a estas que son como centrales, competencias centrales que me permiten ser único y diferentes y que eventualmente mis clientes valoran, ¿no? Entonces, yo creo que un punto importante es repensar nuestra estrategia, estar muy cerca de nuestros clientes, reforzar muchísimo con ellos la propuesta de valor, porque es increíble, ¿no? Bueno, México ya saben que está lleno de taquerías, pero hay taquerías que están llenas y que no cabe la gente y que tienen pedidos y una junto que no se le paran ni las moscas, ¿no? Y uno se pregunta por qué, ¿no? Y es básicamente por esto, porque las competencias únicas de esa empresa están siendo valoradas y reforzadas por sus clientes, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en estos términos empresariales respecto a la economía? Yo digo, fijarnos menos en estos temas macro, por supuesto, ya dijimos, no te endeudes, sé tranquilo, pero es regresar a tu cliente y regresar a obtener la fidelidad de esos clientes reforzando tus propuestas de valor. Y yo creo que una parte importante, ya lo dijo Memo, tiene que ver con digitalizar, con pensar mucho más es esto que se llama la experiencia del usuario, con tratar de entender que en este mundo global la gente tiene muchas más alternativas. En educación nos pasó, ¿no? Que te ofrecen programas las grandes escuelas de negocios del mundo por muy poco dinero de manera digital. Compite con eso, ¿no? Ese es un gran tema. Entonces yo diría que en términos económicos, la parte más importante desde el punto de vista empresarial, pero digo también personal, hay que tener una estrategia o revisar una estrategia empresarial, pero también tu estrategia personal. O sea, ¿en qué eres buenísimo? ¿Cómo puedes vía la educación y vía reforzar tu relación y todo, tener una propuesta como persona y como profesionista única? Y de ahí apalancarte para eventualmente poder capturar más valor con esta visión como compartida, no egoísta, de que en la medida que México avance, Latinoamérica avance, tú también vas a avanzar, pero que tú tienes ahí la oportunidad
pues de ser alguien que pueda convertirse en un role model, en alguien que la gente siga, porque además hay un tema también de valores, de principios empresariales y sociales que tenemos que ponernos como ejemplo como sociedad. Y yo creo que la clase empresarial tiene esa deuda que en Latinoamérica. Si tú haces la encuesta esta de la confianza en las instituciones, los empresarios salimos muy mal. Y básicamente porque en Latinoamérica mucho de la clase empresarial ha hecho el dinero a través del capitalismo de compadres y no necesariamente de una estrategia auténtica, diferenciadora, que verdaderamente aporte valor a sus clientes, ¿no? Buenísimo, sí, me encanta este tema de ser mejor para los clientes, entender a tu cliente, pero también entendiendo el tema de que tienes, si eres empleado de una empresa, pues tienes tus clientes internos, ¿no? Tal vez si tú trabajas en el área de contabilidad o trabajas en el área de producción, pues finalmente tienes colaboradores dentro de la empresa que están recibiendo tus servicios y que si tú no mejoras, no te preparas para ser más eficiente, pues entonces toda la dinámica de la empresa no mejora, ¿no? En la medida en la que cada uno se prepare para ser mejor, pues irá mejorando. Buenísimo ese tema, Herberto. Muchas gracias. Otra pregunta, Fer. Sí. Otra pregunta es, ¿qué recomendaciones puntuales darían para emprendedores o empresarios en este 2024? Excelente. Memo, si gustas contestarla. Gracias, pues un poco en línea con la pregunta anterior. Yo creo que es importante eso, aprovechar el valor de la asociación, hablando del emprendimiento, ¿no? Aprovechar el valor del conocimiento compartido, de las mejores prácticas. Creo que eso es importante, eso ahorra costos y optimiza los recursos, ¿no? Hay que ser muy selectivos en el uso de esos recursos escasos, priorizar. Hay que conocernos mejor para poder diferenciarnos en un mercado cada vez más competido. Hay que estar atentos siempre para reinventarnos las veces que sea necesario, ¿no? Estamos en un entorno inestable, en un entorno donde todo cambia, es complicado, entonces hay que aprender a reinventarnos, a aprender a estar incómodos con nosotros mismos, ¿no? Salir de nuestra zona de confort, aprovecharlo para crecer como personas y crecer como empresas. Y estaba pensando un poco en esta combinación de audacia en las ideas y de cierta cautela en las decisiones financieras o del uso de los recursos, ¿no? Esta combinación que tiene que funcionar de esa manera, porque pues ahora la innovación es lo que tenemos que fortalecer, ¿no? Leí en una pared hace tiempo en Panamá que decía algo así como, híjole, ya se me olvidó, ya lo voy a decir mal, pero decía algo así como la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿no? Me pareció muy interesante esa frase. Yo creo que la innovación es la creatividad poniéndose a trabajar en beneficio de todos. Entonces hay que echar a andar la mente, pero también con cierta cautela financiera. Excelente. Coincido totalmente. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Fer, ¿tenemos De alguna pregunta acuerdo. adicional? Otra pregunta es, ¿los programas sociales como están actualmente en México pueden provocar inflación y frenar el crecimiento de la economía? Ahí no Bueno, sé quién guste contestarla, si Herberto. quieren, a ver, yo creo que los programas sociales son muy importantes. Los programas sociales lo que buscan es corregir la desigualdad y eventualmente dar oportunidades a esta gente que si no los tuviera difícilmente sale adelante, ¿no? Yo he oído a veces estos esquemas de que la gente es pobre porque quiere. Esto está demostrado que no es así. Si tú naces siendo una mujer, eres descendiente de indígenas, naciste en la Sierra de Puebla, todos los estudios de movilidad social te llevan a concluir que con alta probabilidad toda tu vida te vas a quedar en esa condición. Y lo peor, son condiciones que se heredan, es decir, con alta probabilidad tus hijos van a seguir ahí. Entonces los programas sociales son sumamente necesarios, pero no son suficientes, ¿no? A la par que tienes que provocar, y no me parece que sean inflacionarios, porque estamos hablando de niveles de subsistencia, ¿no? Entonces, no me parece que venga por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita hacer? Al mismo tiempo que ayudamos a la gente que está en la zona de pobreza extrema, es crear condiciones para la creación de riqueza, porque lo que sí es cierto es que la única forma para corregir en el mediano y largo plazo las condiciones de pobreza es la creación de riqueza.
Y hay que entender que la riqueza se genera a nivel microeconómico, no a nivel macroeconómico. A nivel microeconómico son tres cosas las que importan. Uno, la sofisticación y la estrategia de las empresas que están en tu región, que eventualmente prosperan, crean valor, crean empleos, pagan impuestos. Dos, la calidad y la resiliencia de los clústeres, es decir, las regiones se van especializando y van creando concentraciones de industrias que se compiten y colaboran y crean una resiliencia muy especial de una economía regional. Y tres, el ambiente para hacer negocios, que ahí sí necesitas como una agenda pública privada de cabildeo para ir mejorando, ¿no? Entonces, mi respuesta muy concreta es: los programas sociales son sumamente necesarios, pero no suficientes. Tenemos que crear una nueva perspectiva hacia la economía que nos permita un gran crecimiento, que dé oportunidades para todos. Y eventualmente lo extraordinario de los programas sociales es que en 25 años ya no los necesitáramos, ¿no? Tienen que tener este carácter subsidiario, y eso es lo que creo que México no ha hecho, porque la clase política al final los ha utilizado como instrumentos electoreros, ¿no? Y creo que esa es la parte débil de los programas sociales en México. Excelente, muchas gracias, Herberto. Una pregunta más, Fernando. De acuerdo. Una es, ¿qué tenemos que aprender los latinoamericanos para tener buenas finanzas? Vemos si gustas contestar. Yo creo que es un reto cuando tienes economías abundantes en recursos muchas veces, ¿no? Cuando tienes una economía que tiene cierta escasez, ¿no? Por ejemplo, poco terreno, tienes pocos recursos naturales, a veces es mucho más fácil inmediatamente ponerte las pilas, pero yo no me quedaría con esa, porque es como frase común, ¿no? Es decir, este tipo de cosas, ¿no? Que nos confiamos de nuestro exceso de recursos. Yo creo que necesitamos trabajar mucho en la educación y ese es un tema que toma varias generaciones en empezar a producir resultados, ¿no? Yo recuerdo el ejemplo de Singapur, cuando estuvimos en las negociaciones del TPP, fuimos varias veces a Singapur. Singapur hace 55 años o algo así era un pueblo pesquero, y ahora es una potencia mundial, logística, uno de los países con mayor libertad económica, ¿no? Y eso gracias a que se enfocaron en las primeras décadas en un programa muy estricto de educación y de cumplimiento de la ley. Creo que nos falta el gran problema, yo creo que de México y de muchos países de Latinoamérica no es la corrupción, sino la impunidad, ¿no? Las leyes están ahí y si las haces cumplir, hace toda la diferencia, ¿no? Y creo que Singapur avanzó con esas dos herramientas, con un estricto apego a la ley y un programa de educación de largo plazo. Súper interesante. Bueno, pues ahí está el camino que debemos seguir en México. Educación, buenos modelos en lo personal, preparación, innovación. Ahí están las universidades online con costos muy accesibles, en muchas de las ocasiones pues muy económico o gratis, en la cual pues podemos seguir formándonos, ¿no? La perspectiva económica no se presenta tan fácil, pero por otro lado, se presentan buenas oportunidades, empresas nuevas llegando a México, buscando empleados, sobre todo de las áreas de ciencias, de negocios, de ingeniería. Pues ahí está. Yo les agradezco muchísimo a Alberto Rodríguez, a Guillermo Malpica por sus comentarios, su tiempo. Creo que ha sido un foro con bastante información. Por supuesto, no nos da tiempo de abarcar a profundidad todos los temas, pero creo que sí ya levantaron ahí y clavaron algunas espinitas donde pues todos nos podemos poner a investigar para tener una conciencia y profundidad de estos temas y poder tomar buenas y mejores decisiones. Muchas gracias. Le paso la palabra a Coca. Sí, muchas Gracias. gracias. Gracias, Lalo. Bueno, antes que nada, muchas felicidades. Felicidades, Lalo, por la excelente moderación. Muy interesantes tus comentarios y, por supuesto, a nuestros panelistas Guillermo Malpica y Herberto Rodríguez. Quiero también comentarles que nos están pidiendo sus datos para tener un poco más de acercamiento a ustedes. No sé si quieran compartir alguna red social
para que podamos estar en contacto con ustedes. No sé, Herberto. Sí, claro que sí. Si quieren, vía Twitter, estoy en @HerbertoRod, Herberto ROD. Y ahí pónganme algo, pongan el mensaje, nos seguimos, ¿no? Estoy buscando si puedo aquí en el chat poner algo, pero a lo mejor ahí voy a poner también mi correo y con gusto. Ándale, excelente. Sí, correo y la cuenta de Twitter. Y Memo aquí ya también nos está comentando, nos está compartiendo su correo electrónico. También Herberto nos está compartiendo el correo electrónico porque pues siempre es interesante el poder seguirlos y por cualquier duda, pregunta, comentario, pues estaría excelente. Y bueno, quiero aprovechar antes de irnos para, bueno, en este momento darles un reconocimiento virtual, mismo que por supuesto les llegará a su correo el día de mañana, a nuestro moderador del día de hoy, Eduardo Vadillo. Muchísimas gracias a nombre de el semanario 7 días. Gracias por haber hecho la excelente moderación de este foro Desafíos Económicos 2024, Estrategias para el Éxito. Por supuesto, también a Guillermo Malpica Soto. Muchísimas gracias por ser panelista de este foro tan interesante. Y a Herberto Rodríguez Regordoza, también muchísimas gracias por su participación, por habernos hecho reflexionar y por pues hacer que de verdad pensemos en todas estas recomendaciones tan puntuales que nos hicieron el día de hoy. Y bueno, también quisiera agradecer a CITV por el patrocinio siempre presente en eventos tan interesantes como este. CITV y a la agencia Alter Ego por patrocinarnos este foro tan importante. Y queremos invitarlos también, aquí en nuestro chat tenemos el portal del semanario 7 días para que nos sigan, para que formen parte de la comunidad. Aquí está también este código QR en donde van a encontrar las redes sociales del semanario 7 días, ya 25 años informando a la sociedad y como les comentaba, pues aprovechamos para que a partir de este aniversario pues se hayan creado una serie de foros de interés para todos. El día de mañana, ya para cuestiones logísticas, van a recibir un diploma de reconocimiento por haber participado a todas las personas que se sumaron el día de hoy. Y bueno, por supuesto, vamos a estarles compartiendo de futuros eventos. Vamos a tener algunos concursos. Les platico que el año pasado cerramos con un concurso de fotografía interesantísimo para personas que ya tienen tiempo como expertos en esto, pero también para personas que no lo habían hecho de manera tan profesional y tuvo un éxito muy, muy grande. Así es que, pues, muchísimas gracias a todos. Gracias también a Fernando, a Lea, todo el equipo que hizo posible esta transmisión y esta organización. Y gracias a todos, que tengan una excelente noche y pues nos seguimos contactando a través de este semanario 7 días. Muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Gracias.